buenos días a todos. Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales al segundo Congreso Anual de Comprensión de los Tiempos. Una mirada profunda. Más ni más, los dejo con el Pastor Kyle. Ustedes ya lo conocen, es uno de los maestros, profesores aquí en Comprensión de los Tiempos. Ha sido de gran bendición. Entonces, Pastor Kyle, bienvenido. La clase es suya. Buenos días todos, ¿cómo estamos? Estamos tocando un tema ahora en esta conferencia que es un tema muy crucial en los tiempos de hoy. Lo que es la agenda LGBTQ y todo el resto del abecedario. Lo que estamos hablando de es cómo esta herejía, esta norma social que ha llegado a ser una norma, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero ese es un fenómeno mundial. Y ha avanzado este fenómeno en los últimos 10 años, en particular en los últimos 3 años, con una furia demoníaca. Y eso es exactamente lo que es. Eso es un espíritu que ha estado promulgándose, difundiéndose, agarrando el mundo con un furor y está engañando a mucha gente, hasta se está infiltrando en muchas denominaciones en la iglesia. Estuve haciendo un bosquejo el otro día, una búsqueda el otro día y encontré un escrito tan reciente del mayo de este año que dice que solamente un 37% de los pastores americanos llevan una perspectiva mundial bíblica. Solo 37%, perdón. Eso significa que 63% de los pastores no llevan la perspectiva bíblica, o sea, nuestra fe ortodoxa. Las cosas que creemos, que la Biblia es la palabra infalible, inerrante de Dios. Y las otras cosas que nosotros creemos, muchos le están echando eso al lado. Y hay una razón por la que este tema se está infiltrando en las iglesias, porque ni siquiera los pastores son discípulos de Cristo y no conocen la palabra de Dios ni la manera que Dios trabaja. Y vamos a entrar en este tema. Pero nosotros en esos tiempos, eso es donde esta generación alrededor del mundo están demarcando las líneas de batalla. Por ejemplo, en esta semana pasada, en Inglaterra, en octubre de 2022, una señora que es una esposa de un sacerdote en Inglaterra fue arrestada, no porque cometió un crimen, pero fue arrestada porque ella puso en línea sus perspectivas sobre el homosexualismo y la familia, y de repente recibe un toque a la puerta y la policía la lleva arrestada, solo porque de acuerdo a la cultura de este mundo ella está pensando mal en cuanto al transgenerismo, el homosexualismo y todo este rollo. ¿Cómo que vivimos en un mundo donde esto está comenzando a ocurrir? Ha ocurrido en Canadá, ha ocurrido en las Islas Británicas, y temo de que un día eso va a ocurrir aquí en los Estados Unidos o en el país en Latinoamérica donde tú estés. El junio de este año, mi esposa y yo fuimos a Puebla, México, para compartir en una conferencia. Y en el hotel donde estábamos hospedados, fue frente al Zócalo de Puebla, México, el lugar más histórico de la ciudad. Y bajamos un día para ver un gran desfile del LGBTQ, de todo el homosexualismo y los gays desfilándose en toda su malicia ahí enfrente de nuestro hotel. Y miré a mi esposa y dije, ¿desde cuándo en México se hace esto? Yo sé que están haciendo lo mismo en Colombia y otros países de Latinoamérica. ¿Desde cuándo se hacen estas cosas en Latinoamérica?
¿Desde cuándo? En Europa no es nada nuevo y es algo nuevo en los Estados Unidos en los últimos tal vez 10, 15 años, pero en Latinoamérica ahora está surgiendo y en otros países alrededor del mundo. Por ejemplo, un muchacho que acaba de graduarse de la Universidad de Baja California en México, él dio un discurso un discurso en su graduación y él afirmó el valor de la familia y la importancia de la familia. Él se graduó con un grado en la psicología, pero como él no afirmó el homosexualismo, hasta la misma universidad quiere revocar su grado y quiere perjudicar toda su carrera que es por delante en su vida. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y no quiero hablar de todos los efectos sociales. Eso va a ser desde un lugar, una perspectiva bíblica y teológica. Porque eso es la raíz de todo lo que creemos y cómo nosotros nos manejamos en este mundo. Y si nosotros no tenemos una base sólida, entonces podemos ser titubeados. Es importantísimo que nosotros entendamos lo que la Biblia dice y no solo utilizar algunos versículos. Vamos a mirar Romanos 1, pero Romanos 1 habla del homosexualismo. Es decir, no, que Romanos 1 dice esto, yo lo creo y así, caso cerrado. Mira, eso no es suficiente, tampoco toca todo el tema de lo que la Biblia dice al respecto. Entonces, quiero afirmar, antes de lanzarnos en la carne de esta enseñanza, de que esto nunca es en contra de personas. Jesús ama a todo el mundo. Juan 3:16, nosotros lo conocemos bien. Por tanto, Dios amó al mundo. No dijo que amó a solo los que viven bien. Amó a todo el mundo en toda su inmundicia, toda su perversión y toda su pecado. Jesús sigue amando la gente. Pero solo porque Él nos ama no quiere decir que Él afirma todas las maneras que nosotros vivimos. Él vino a pagar el rescate por nuestras vidas para que salgamos de todo el pecado. Entonces eso no es en contra de personas. Actualmente lo que estoy enseñando es a favor de la gente porque les va a llevar hacia libertad. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Disparates elocuentes, como dice en la Nueva Traducción Viviente. Esa traducción me gusta mucho. Un disparate elocuente, filosofías huecas que suenan muy bien y pueden ser muy elocuentes en desarrollar el tema del homosexualismo o el transgenerismo y hasta poner citas bíblicas. Número 1, cuando hacen eso es una hermenéutica horrible, pero eso no es clase de hermenéutica. Tal vez en otro tiempo hacemos clase de hermenéutica. Pero hay una manera de desarrollar, interpretar y entender las Escrituras académicamente junto con el Espíritu Santo, que es preciso. Y cuando uno afirma este estilo de vida de acuerdo a la Biblia, no están haciendo ni con el Espíritu de Dios, tampoco con lo académico en una interpretación válida. Pero esa es otra clase total. Las líneas de batalla de este mundo, en esta generación, en esos momentos, están aquí en el homosexualismo y el transgenerismo. ¿Qué es lo que arriesgamos en esto? ¿Por qué las líneas están aquí? No es cuestión de una simple preferencia personal. No es cuestión de unos versículos bíblicos, como dije antes, y caso cerrado. El asunto se trata con el para qué Dios nos creó y cómo el diablo quiere distorsionar todo eso. Entonces quiero deshebrar todo eso, desmenuzar esto para que lo entendamos de una perspectiva bíblica y teológica. Vamos a comenzar esta mañana
Mira, después de todo eso, apenas estamos comenzando. Mateo capítulo 22, versículos 28 al 29. Dice, entonces, dinos, los fariseos están hablando con Jesús, y dice, entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Hay 2 veces en la Biblia que los líderes religiosos del día de Jesús le preguntaron a Jesús sobre el tema del matrimonio. Y vamos a mirar esas 2 cosas y aplicarlo. El matrimonio es la relación que Dios hizo para construir la sociedad. La relación que perpetuará el conocimiento de Dios en las siguientes generaciones es mediante la familia. Malaquías 2:15 dice, cuando Dios está hablando de que yo odio el divorcio, dice, ¿por qué odio el divorcio? Dijo, porque hace violencia a la familia. ¿Y qué es lo que Dios quiere del matrimonio? Quiere hijos que le vayan a servir. Quiere una siguiente generación temerosa de Dios, piadosa. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando se perjudica la familia, se hace vulnerable. Y la vulnerabilidad de la familia va a comenzar a deshacer la siguiente generación de poder seguir al Señor. El diablo ha trabajado por décadas para debilitar la fuerza de la familia y estamos mirando mundialmente los efectos de eso. Entonces, volviendo al tema de los fariseos. Los fariseos presentaron a Jesús un escenario absurdo, ridículo el escenario. El escenario es que, digamos que una señora se casó con un señor. Y luego el señor falleció y no le dejó hijos. Así que su hermano se casó con ella y él falleció sin darle hijos. Y habían 7 hermanos y ella se casó con los 7 y ninguno tuvo hijos con ella y todos murieron. Número 1, yo diría, aléjate de esa señora. Es mala suerte. Número 2, todo el concepto de lo que le están presentando a Jesús es absurdo, pero ellos querían tenderle una trampa, a ver si le podían atraparle en algo que hubiese dicho. Entonces, pero el mero asunto, tiene que ver con el matrimonio y el gran día de la resurrección. ¿De quién ella será esposa en la resurrección? Entonces, 2 temas, la resurrección y el matrimonio. Y ellos tuvieron una falta de comprensión sobre los 2 conceptos. Jesús no habló acerca de lo absurdo de su escenario o del tema que le sacaron. Pero él comienza a apelar a otras cosas y enseñar algo más profundo. ¿Y qué es lo que les dijo? Dijo, ustedes erran, ustedes no están malos porque no conocen ni la palabra ni el poder de Dios en cuanto a estos 2 asuntos. Entonces la palabra, ustedes no conocen las Escrituras en cuanto a los temas ni del matrimonio ni de la resurrección, por eso erran. ¿No es lo mismo hoy? ¿Por qué tantas iglesias alrededor del mundo han caído por esa maldita mentira del homosexualismo y el transgenerismo y lo están dejando infiltrar a sus iglesias y lo intentan justificar en las Escrituras? ¿Sabes lo que Jesús diría? Dice, lo hacen y erran porque no conocen las Escrituras. No hay justificación bíblica. Aunque muchos digan, que sí, hay mucha justificación. La respuesta es, no conoces ni a Dios ni su palabra. Si eres fiel a las interpretaciones rigurosas de la Biblia con buena técnica hermenéutica y conoces el Espíritu Santo, no hay forma que puedas llegar a esas conclusiones legítimamente en la interpretación bíblica. Entonces dice, número 1, ustedes no conocen las Escrituras. Número 2, no conocen el poder de Dios. Ahora, la palabra poder en el griego es la palabra dunamis. Y dunamis significa poder, habilidad,
competencia es donde tenemos, uno de los favoritos de los pentecostales, que nos gusta decir que es la palabra raíz de dinamita, el poder milagroso del Señor, el poder obrador. Pero también habla de habilidad y competencia, la habilidad de trabajar y llevar algo a cabo. Entonces, pero también es la raíz etimológica en inglés, tanto como en el español, para la palabra dinámica. Y lo escuchamos, dunamis, dinámica. Se oye, es la raíz de donde salió esa palabra en inglés y en español. Y siempre se me hacía un poco raro que Jesús hubiera usado esa palabra en cuanto al matrimonio. ¿Cómo es? ¿De quién será esposa en la resurrección? Dice, no conocen las escrituras, tampoco el poder de Dios. Pues, ¿qué tiene que ver el poder de Dios del matrimonio? Tal vez el poder de Dios para transformación, tal vez está usando el poder de Dios para la resurrección. Pero el tema inmediato, ya que se dirige Jesús, es el tema del matrimonio, utilizando la palabra poder. Entonces, quizás, el contexto de la palabra dunamis podría traducirse como dinámica. En otras palabras, ustedes no conocen ni las escrituras, ni conocen las dinámicas de Dios. En otras palabras, es como que está diciendo, no conocen ni la Biblia, tampoco conocen la manera que es Dios y la manera en que trabaja Dios. Eso se puede sostener bajo una hermenéutica y una interpretación del idioma original, que no es solamente poder milagroso, pero el poder en que Dios trabaja, la manera que trabaja. El poder de Dios, por ejemplo, trabaja en nosotros para transformarnos. Eso no es un poder milagroso que se abrió el mar rojo o algo así, pero es una dinámica del Espíritu Santo que sigue trabajando. Entonces dice, ustedes no saben cómo Dios trabaja, ni los misterios que Dios ocultó en el matrimonio, ni el misterio de la resurrección. No conocen a Dios cómo trabaja, tampoco conocen su palabra, por eso erran. Y yo diría de que eso es lo mismo de lo que estamos mirando hoy día. Gente que afirma las cosas los temas que estamos hablando, no conocen ni el poder, la dinámica de Dios, ni la palabra de Dios. Jesús indicaba una comprensión mucho más profunda sobre la eternidad, la resurrección y el matrimonio. No saben, no conocen los propósitos de Dios, ni cómo funcionan ahora, ni después, ni el misterio que Dios puso en estas cosas. Ahora vamos a brincar al segundo reto que le hicieron a Jesús en cuanto al matrimonio. Se encuentra eso en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 10. Y esto vamos a leer todo el pasaje. Quédense conmigo porque eso es importantísimo. Y vamos a comenzar a unir estos conceptos en una comprensión teológica y bíblica. Comenzando versículo 3, dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Es como dijo en el otro pasaje, no conocen las escrituras. ¿No han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, eso explica por qué el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse.
Entonces la cuestión que los fariseos pusieron delante de Jesús es la cuestión de la desintegración de la familia. Entonces hay una pregunta y un asunto. La pregunta es, ¿podemos divorciarnos por cualquier motivo? Pues la pregunta otra vez es una trampa para Jesús. Pero se oye lo ligero y lo frívolo que están haciendo la pregunta. No, pues por cualquier motivo. Y hasta es como que fue el sabor del día de tal vez divorciarse por cualquier motivo, porque hasta en la respuesta de los discípulos al final de la historia, no, pues si así son las cosas, mejor ni casarse. Si no puedo, ¿qué? Si son las cosas, ¿cómo? Que no puedo divorciar por cualquier motivo. Entonces es como era el sabor del día, por lo menos se siente esta cadencia, este tono en el texto. Y Jesús dice, no pueden desintegrar a una familia ni un pacto matrimonial por cualquier motivo. No. Entonces el asunto la pregunta es si puedo. El asunto es, ¿tienes un corazón duro? Moisés no, pues dices que no, pero Moisés dijo que podíamos. Dice, Moisés lo permitió en la base de lo que destruye una relación. ¿Qué es lo que destruye una relación? ¿Y qué es lo que destruye un matrimonio? ¿Y destruye una familia? ¿Destruye una amistad? Sí, es un corazón duro. Un corazón duro rehúsa escuchar, rehúsa aceptar, creer lo mejor, perdonar, redimir, restaurar, admitir error. No sabe no ser egoísta. Y esas son las razones que el hombre rompe lo que Dios unió. Más el corazón duro. Y si ponemos esto en contexto de Jesús hablando con los líderes religiosos, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios habla a su pueblo y dice, este pueblo es de cerviz duro, es de cabeza duro, es un pueblo rebelde, un pueblo terco? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento? No, hombre, vez tras vez se oye eso. Jesús está diciéndoles a los líderes, ustedes son igual de rebeldes, igual de tercos como lo eran sus antepasados. Lo hizo Moisés como una concesión a su corazón duro. Dice, ustedes son duros, igual que sus antepasados, tercos y rebeldes. Por eso quieren divorciarse, por eso quieren desintegrar lo que Dios unió, por la dureza de su corazón. Entonces, el principio es esto. Para contestarles, Jesús no hizo referencia a Moisés. No, Jesús, está bien que divorciemos a nuestras esposas por cualquier motivo. Jesús no dijo, sí, escuchen lo que Moisés dijo, les permitió una carta de divorcio. No. Él no apeló a las enseñanzas de Moisés. Él apeló al Creador, el que creó el matrimonio. Lo que Dios unió, que ningún hombre separe. Se refirió Jesús a los principios cimentales de Dios en cuanto a ese tema. Vamos a mirar esos principios en unos momentos. Moisés concedió el divorcio basado en la dureza de sus corazones, pero Dios lo hizo muy diferente. Y dijo esas palabras, lo que Dios unió, que ningún hombre separe. ¿Qué es entonces lo que Dios unió? ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Está refiriéndose a un hombre y una mujer que se unieron? ¿Un hombre y mujer en particular? Lo que Dios unió a José y María y se casaron, que ningún hombre los separe. ¿O está refiriéndose a la mera institución y el acto y el pacto del matrimonio mismo? No está haciendo referencia a un matrimonio en particular. Está haciendo referencia a la institución que Dios creó. Lo que Dios hizo, lo que Dios estableció en el matrimonio, que nadie lo desbarate, que nadie lo cambie, que nadie lo deshaga.
Entonces Jesús no solamente está diciendo que Dios quiere, no quiere que deseches una relación difícil. No está haciendo referencia a eso. No, que si la relación es difícil, pues deséchala. No. Lo que Dios estableció en este mundo, como debería de funcionar la sociedad, el pacto en que se creó la familia, que ningún hombre lo cambie. No me lo cambies, dice Jesús. Esa es la manera de vida que perpetúa hijos santos para crear un mundo que parezca a lo que el Creador quiso desde el principio y que fue establecida esta manera de vida por Dios mismo. No permitan, está diciendo Jesús, no permitan que sus corazones duros, tercos y rebeldes deshagan lo que Dios hizo. Entonces, quiero que lo entendamos de que no es solamente un matrimonio en particular, en lo micro, sino en lo macro de la institución. Mira, la manera que Dios estableció la vida. Entonces, la manera que Dios creó todo fue hombre y hembra en una relación heterosexual, una relación exclusiva, hecha en pacto, una relación inquebrantable para perpetuar el futuro en piedad y santidad por medio de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo a los líderes religiosos de su día? Dice, ustedes erran en su concepto de matrimonio, porque ustedes apelan a Moisés. Ustedes no saben quién es Dios, no saben cómo son las escrituras, no saben la dinámica de Dios en la vida. Y estoy apelando de que Dios hizo todo muy diferente y en su terquedad y en su rebeldía están tratando de cambiar y deshacer la manera de vida que Dios hizo. Ahora, ese es el contexto del matrimonio, pero también es el contexto de la familia. Ahora, poniendo el asunto esto en el año 2022, ¿no podemos decir lo mismo? De que por rebeldía, por terquedad, por dureza de corazón, por no conocer ni la dinámica de Dios, ni la palabra de Dios, todo el mundo está tratando de torcer, pervertir y cambiar hasta la forma de familia, hasta la definición de la familia, hasta la definición de lo que es un género. Hombre y hembra Dios los hizo. Ahora dicen que hay 100 y pico de diferentes géneros. Y eso en sí es una locura, porque si de veras fueran diferentes géneros, habrían diferentes partes sexuales en el cuerpo. Pero no hay. Están utilizando el término género para una preferencia sexual. Entonces eso ni tiene sentido. ¿Sabes qué? Nada de eso tiene sentido. Porque no conocen ni el poder ni la palabra de Dios. Ahora, quiero hablar por un rato acerca de los cimientos de esta institución del matrimonio y la familia. Cómo Dios creó todo y por qué es lo que estamos arriesgando al dejar esta ideología entrar en nuestras familias o en nuestras iglesias. Ahora, Génesis capítulos 1 del 1 hasta el 3, en particular 1 y 2, vamos a ver. Jesús dijo, no fue así desde el principio, y apeló no a Deuteronomio 24, sino apeló a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Antes de que Dios diera la ley a Moisés, antes de que hubiera pecado, antes de rebeldía, ¿qué es lo que Dios estableció desde el principio? Pues es lo que Jesús dijo, y ahora vamos a abrir qué es lo que Dios estableció desde el principio. Número 1 es en capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice que Él creó el hombre en la imagen de Dios. Y luego dice, creó la mujer en la imagen de Dios. Escuchen muy bien, el hombre, tanto como la mujer, son la imagen de Dios. Eso significa que todo lo es masculinidad y todo lo que es femeninidad viene del mismo Dios. Dice, no, que Dios es hombre. No, Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu, pero el hombre salió de la esencia de Dios y la mujer igualmente salió de la esencia de Dios. Eso significa que Dios, la Trinidad de Dios, tiene atributos masculinos, tanto femeninos.
y porque Dios no es humano, Él es espíritu. Entonces de Él salió su imagen masculino y su imagen femenino. Es muy importante entender esto. Y luego Dios unió a la imagen del hombre y su imagen en la mujer, los unió en un matrimonio, y de ahí salió otra imagen de Dios en forma de un hijo. Y mamá, la imagen de Dios, y papá, la imagen de Dios, debe de enseñar a sus hijos cómo vivir como la imagen de Dios en este mundo. Ahora quiero hablar del matrimonio por unos momentitos. Dice que Dios creó una esposa para Adán de su costilla, de su costado. Sacó una costilla y creó la mujer. Y luego vamos a regresar a este punto en unos momentos, que es muy importante. ¿Por qué la costilla? Y tiene referencia al Nuevo Testamento en un momento. Entonces dice, Dios durmió a Adán y sacó una costilla de su costado y creó la mujer, y luego le trajo la mujer al hombre. Y luego es cuando tenemos el versículo que Adán dijo, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso un hombre dejará a su madre y padre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Es el matrimonio. Entonces, algo tan bello de esta escritura es que Dios sacó, es obvio por el texto, de que Dios sacó una costilla de Adán y fue a otro lado del huerto para crear la mujer. ¿Por qué? Porque dice que llevó la mujer al hombre. Si nada más le hizo a la par de él mientras dormía, pues no la llevaría y ya estaría. Entonces, él fue a otro lado del huerto, creó la mujer, la belleza de la mujer, y la trajo a su esposo. ¿A poco eso no es lo que sucede hoy día en los matrimonios? ¿Qué es lo que sucede? El papá lleva a su hija en su brazo y la lleva hacia el hombre con quien se va a casar y la entrega. Eso es un momento muy espiritual y muy bíblico. Dios trajo la primera, puedes hasta verlo en la mente, de que esa belleza de una mujer está colgada en el brazo de papá Dios, y Él le está guiando para entregarla a su esposo. Esa es que Dios está bendiciendo y estableciendo la institución de matrimonio. La primera comunidad humana se encuentra en un matrimonio, y eso va a ser la base de toda la sociedad. Entonces, ¿qué debería de producir esta unión? Pues en Génesis 1:28 dice, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Ya hemos visto a Malaquías 2:15, que Dios quiere, mediante un matrimonio, hijos que vivan para Dios. Quiere hijos de este matrimonio. Quiere que sean fructíferos. Este matrimonio es exclusiva, la relación es exclusiva, es fructífera, es íntima, es creciente y lanza la siguiente generación hacia los propósitos de Dios. Ahora, vamos aún más profundo. Hay en la Trinidad la Trinidad de la familia, hay padre, hay madre y hay hijo. Cuando la imagen de Dios, el hombre, se une con la imagen de Dios, mujer, en un pacto inquebrantable matrimonial, hay otra imagen de Dios que se produce, el hijo. ¿A poco los hijos también son la imagen de Dios? Pues sí. Pero en la Trinidad divina, hablamos de la Trinidad de la familia, pero ¿qué tal la Trinidad divina? La Trinidad divina, hay Padre, hay Espíritu Santo, que una búsqueda bíblica del Espíritu Santo, ves que hay muchas cualidades femeninas del Espíritu Santo, Padre, Espíritu Santo e Hijo. La distorsión del hombre y la mujer de la familia es más que simplemente dar permiso a las preferencias sexuales de uno o preferencia del género
o de los comportamientos sexuales o las mentalidades de la gente. Se trata de una distorsión completa de la imagen de Dios en este mundo. Distorsiona la misma Trinidad de Dios que se reflexiona en el hombre, la mujer, uniéndose, produciendo la siguiente generación. Es una Trinidad familiar que ha de ser un espejo de la Trinidad celestial. Entonces, cuando uno comienza en su terquedad y su rebeldía y su falta de conocimiento de las Escrituras y de las dinámicas de Dios, uno puede permitir el homosexualismo, el transgenerismo y todo lo que viven esta ideología. Pero está distorsionando a Dios mismo. Y es como un espejo y están tratando de empañar, embarrar este espejo para que no más se vea quién Dios es y todo esté distorsionado. El simbolismo del matrimonio, hay un gran misterio oculto en el matrimonio. Acuérdense, estamos estudiando eso porque Jesús dijo, así no fue desde el principio. Y ahora estamos apelando a las mismas escrituras que Jesús apeló, Génesis 1 y 2. El simbolismo y el misterio dentro del matrimonio es algo muy profundo. Lo leemos en Efesios capítulo 5. Dios desea la misma clase de relación con nosotros que se debe de encontrar en el matrimonio. Una relación de pacto, una relación exclusiva. O sea, no ídolos, no otros dioses, si se recuerdan de los 10 mandamientos. Exclusividad. Quiere una relación fructífera, íntima, creciente, dinámica entre nosotros. Es lo que Dios quiere con nosotros. ¿A poco en la Biblia no somos la novia de Cristo? Eso es una terminología escogida con mucha intencionalidad. Igual, ahora acuérdate como Dios sacó la mujer, la novia de Adán, de su costilla, de su costado. Al igual como Dios hizo la novia de Adán de su costado, Dios está creando una novia para su Hijo Jesús por medio del agua y la sangre que se derramaron de su costado atravesado en la cruz. Que la sangre que nos limpia de toda, que nos perdona nuestros pecados, y el agua representa la pureza de vida. Esas cosas dos salieron de su costado. ¿Para qué? Para santificar, para purificar una novia para su Hijo Jesucristo. Un día, al final del día, nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo. Pero Efesios 5 dice que Jesús volverá por una novia sin arruga y sin mancha. Por eso su sangre y su agua de su costado fueron derramadas para la santificación y purificación de nosotros, quienes llegaremos a matrimoniarnos con Cristo Jesús. Yo sé que eso suena un poquito raro para nuestras mentes humanas, como que vamos a casarnos con Jesús, especialmente para nosotros varones, pues yo no voy a ser la novia de nadie, pero eso es la manera humana de pensar. Tenemos que mirarlo de una perspectiva, de una relación exclusiva, íntima, creciente, fructífera. Es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, cuando Adán vio a su mujer por primera vez, dijo, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pues antes, ¿por qué habrá dicho Adán así? ¿Qué significa? Antes de que Dios hiciera la mujer, Él trajo los animales a Adán para una razón específica, para nombrarlos, para identificarlos, pero también para que Adán llegara a una conclusión. Entonces, porque mientras escudriñaba y estudiaba los animales, llegó el momento en que Adán se dio cuenta de que no había quien como él en toda la creación. Y cuando él llegó, dice, no, pues hay un par de osos, un par de jirafas, un par de gatitos. ¿Dónde está mi par? ¿Dónde está mi pareja? ¿Quién es como yo?
Entonces, cuando llegó a esa conclusión, entonces Dios lo durmió. Y luego Dios creó la mujer para que él entendiera lo bello del regalo que le iba a dar y lo precioso y lo importante. Entonces, cuando Adán primeramente la vio, él exclamó, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. En otras palabras, está diciendo, por fin, alguien como yo. Ella camina como yo. Ella habla como yo. Ella piensa como yo. Ella se relaciona con Dios como yo. Como ella no hay en la creación. Ella es para mí. Ella es mi pareja. Acuérdense que Jesús está buscando una novia. De su costado redimió y compró su esposa, nos lavó en su agua y sangre. Y al final, cuando Él se casa con su iglesia, Él quiere exclamar lo mismo que Adán. Y dice, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella es mi novia y ella se parece a mí. Ella camina como yo. Ella habla como yo. Ella piensa como yo. Y ella se relaciona con Dios como yo. Quiere una esposa igual a Él. Jesús no se va a casar en un yugo desigual. Él se va a casar con una novia, una iglesia pura y lista, preparada, enamorada, que se ha mantenido en pureza, de acuerdo a las maneras que Él estableció la vida. Y lo que está infiltrándose en la iglesia es algo que va a distorsionar su imagen y distorsionar su novia. Hasta me atrevo a decir que los que se adhieren a esta ideología, hasta me atrevo a decir, no pueden ser la novia de Cristo porque están contaminadas, no piensan como Él, no son como Él, no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Cómo que Jesús se va a casar con alguien así, terca, rebelde? Al final de la Biblia hay dos mujeres en el libro de Apocalipsis, la prostituta de Babilonia y la novia de Cristo. Y déjenme decirles, Jesús volverá por la novia y no por alguien que se prostituye con las ideologías de este mundo. Vendrá por una mujer pura y lista. De regreso a Mateo capítulo 19, la dureza, la terquedad, el egoísmo, la rebeldía de los corazones de la gente ahora está distorsionando la intención del Creador para ellos. Y enseguida la familia. El mismo rebelión ahora que otra vez está distorsionando la intención de Dios, como Jesús llamó la atención a ellos diciendo, no, así Dios no lo creó. Ahora tenemos una generación que lo está distorsionando aún más, pero el principio queda igual. Jesús dice, Dios así no lo hizo desde el principio. Hasta la mera identidad de la persona, de su género, se está distorsionando. Y ahora enseguida están mutilando el cuerpo para cada vez más distorsionar esa identidad, no solamente del alma o del espíritu, ahora distorsionarla del cuerpo también. Yo sé que hemos hablado de mucho, pero quiero integrar esto con un pasaje bíblico más y vamos a terminar para hoy. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Vale la pena leerlo en su totalidad, entonces quédense conmigo. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. No es solamente los que han cometido errores, sino los que han reprimido y detenido la verdad, conociendo la verdad, pero prefieren su perversión y dicen la verdad afuera. Yo quiero suprimir, quiero detener, porque prefiero mi perversión. Dice, eso provoca la ira de Dios. Pero mira lo que dice, siguiendo versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista
las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Acuérdense lo que Jesús dijo a los fariseos. No conocen ni la Biblia, ni las Escrituras, ni la dinámica de Dios. Pablo está diciendo lo mismo. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves y de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Hasta yo agregaría su corazón duro. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó. Segunda vez que dice que Dios los abandonó. Los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que se merecían. Detengámonos ahí por un segundito. Mira todo eso del monkeypox. No sé alrededor del mundo, pero por lo menos aquí en los Estados Unidos había una epidemia de una enfermedad. Pero ¿sabes dónde? Exclusivamente donde salía esta epidemia, entre la comunidad con hombres teniendo sexo con otros hombres. La SIDA ha sido, eso primeramente se promulgaba, se difundía por este medio también. Más todas otras cosas que suceden en el cuerpo por usarlo de una forma no natural. También la mutilación de los cuerpos, a que me refería hace un momento. La gente mutilando su cuerpo y luego teniendo montones de dificultades físicas. Mira, dice aquí, lo acabamos de leer. Ellos, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que se merecían. Wow. Versículo 28. Quédense conmigo. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó. Tercera vez, los abandonó a mente reprobada y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón y no cumplen con lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Es como que podemos levantar este pasaje bíblico y ponerlo cabal en 2022. Quiero hacer algunas breves observaciones acerca de eso en cuanto a lo que hemos hablado de la familia, del divorcio, la desintegración, la rebeldía y la manera en que Dios estableció nuestra identidad, la sociedad y la comunidad de la familia. La imagen de Dios llegó ellos fueron de la imagen de Dios a la inmundicia total, de honra a la deshonra, de la pureza a lo perverso. Pero mira lo que dice, es la gratitud y la alabanza o la adoración que mantiene todo en su lugar debido y en la buena perspectiva. Él es Dios y no lo soy yo. Él es bueno y he de ser como Él es. Comienza diciendo, podemos conocer a Dios mediante ¿qué? Mediante la naturaleza de su creación.
Dentro de lo creado podemos ver las cualidades invisibles de Dios, su grandeza, su divinidad, su bondad, su creatividad, cómo Él ordenó la vida. Así le podemos conocer. Pero dice que les hizo falta la gratitud. No quieren ni honrar o adorar a Dios, ni darle gracias. Cuando dejamos de honrar a Dios en adoración y darle gracias por cómo Él creó la vida, ahora vemos una decadencia desde la imagen de Dios y algo hacia abajo que está depravando a la humanidad cada vez más. Y comienza con la falta de honor y gratitud. Somos egoístas e ingratos en nuestra naturaleza pecadora. Pero en Cristo Jesús Dios nos da una nueva naturaleza en la salvación. Pero uno tal vez podría hacer la pregunta, pues, ¿a poco los que no son salvos también pueden estar, pues, agradecidos? Los no redimidos pueden estar agradecidos por cosas, circunstancias y otras personas. Claro que sí. Sin embargo, la ingratitud y el egoísmo y la perversión siguen siendo parte de la naturaleza pecadora y eventualmente nos llevarán fuera de control. En Romanos 1:21, lo que leímos, dice, Dios se reveló en la creación. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ni honor ni gracias. Y ahora entra la confusión, entra lo oscuro, porque ahora su adoración está equivocada. Y cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. Entonces la adoración se transfirió del creador a la creación. Ahora están adorando lo creado. Los ídolos se nos nacen de la creencia que Dios no es suficiente para satisfacer nuestros deseos pecadores. Entonces, si Dios no puede satisfacer lo que mi carne pecador quiere, entonces voy a desechar de Dios y voy a seguir mis pasiones. Así que, versículo 24, así que Dios los abandonó a sus deseos, no solamente sus deseos, pero sus deseos vergonzosos. Y luego va de la imagen de Dios a idolatría y oscuridad, de idolatría a deseos vergonzosos. Y luego de deseos vergonzosos a pasiones vergonzosas. Y lo define como el homosexualismo. Y luego una tercera vez, versículo 28, que dice que Dios los abandonó, ahora aún más depravado, a la mente reprobada. Entonces mira la línea, la imagen de Dios. Lo cambiaron para ídolos, adorar la creación. Y luego de la creación a deseos. Y luego pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. ¿Y qué es esa mente reprobada? La mente reprobada se distingue en el homosexualismo, lo que es lo menos natural. Podemos conocer a Dios en la naturaleza, en su creación, pero por quererlo cambiar y pervertir y distorsionar, por querer una mente reprobada y pasiones vergonzosas, Dios dice, ten lo que tú quieras. Y se reprobó la mente en el opuesto de lo que podemos conocer de Dios en la naturaleza. Ahora está torcido en el homosexualismo. ¿Por qué razón? Por la misma razón que Jesús nos dio de entender. Por la dureza de su corazón. Por la rebeldía. Porque no conocen ni la Biblia ni la dinámica de cómo Dios trabaja. Por eso pueden distorsionar todo lo que Dios es y vivir en sus mentes reprobadas. Acuérdense que Jesús volverá por una novia, pero una novia pura, no distorsionada, no perversa, no viviendo en inmundicia, no en una imagen diferente, pero alguien que es carne de su carne
y hueso de sus huesos. Alguien que piensa como Él, camina como Él, se relaciona con Dios como Él. Y está enamorada y preparada, lista para su venida. Uno que haya desechado la perversión de la naturaleza de este mundo y sigue adorando al Creador en espíritu y en verdad. Hay más que se podría decir sobre este tema, pero vamos a tener que dejarlo allí por este momento. Pero ojalá que eso le haya dado una base teológica y bíblica sobre el por qué creemos lo que creemos. Y así nosotros podemos avanzar y seguir fiel a Jesús en este mundo a pesar de los cambios, del trastorno que nosotros vemos. Que el Señor los bendiga. Muy, muy, muy buena. Y tenemos algunas preguntas para concluir. Yo tengo una específica para aclarar. Algunas personas de pronto no entienden el tema. Cuando tú hablaste de las cualidades femeninas del Espíritu Santo, eso es muy, muy importante. Sí. Y lo pasaste muy rápido. A ver si Sí. puedes dar una breve explicación. Y el pastor Pablo tiene una pregunta muy interesante de aplicación para la iglesia. Las cualidades, eso podría ser una enseñanza en sí, pero rápidamente, Dios cuando hizo la mujer la llamó la ayuda idónea. Esa palabra idónea o ayuda idónea en el hebreo es la palabra eser. Eser es usada para la mujer, pero en el resto del texto bíblico se usa para Dios. Dios, por ejemplo, en los Salmos y en el libro de Isaías, y no tengo mis notas enfrente de mí, entonces no me recuerdo de todas las escrituras, pero como dice, Dios es la roca de nuestra salvación o la roca de nuestra ayuda. Es la palabra Eben, es roca, y Eser es ayuda. Entonces, la palabra Ebenezer es una palabra compuesta en el hebreo, que es la roca de nuestra ayuda, pero la roca de nuestra ayuda es la misma palabra Eser, que debería ser la mujer. ¿A poco las mujeres, varones, las mujeres no son una roca en nuestra vida? Que nos mantienen centraditos, gloria a Dios. Pero también habla de que Dios es el eser de la viuda, es el eser del huérfano, es el que viene al lado y obviamente eso merece un tratamiento mucho más amplio que no se puede en este momento, pero brevemente, Dios es el que viene al lado, que ayuda, que apoya, que soporta, que sostiene. Hasta tiene imágenes de Dios en el Antiguo Testamento, en los profetas, de que Dios es como una gallina que extiende su ala para cubrir a sus polluelos. Es como uno que hasta amamanta a sus criados. Todo eso son imágenes para Dios, pero mira en el Nuevo Testamento cuando habla del Espíritu Santo como el Paracletos o el ayudador o el consolador, ¿verdad? Mira, cuando mis hijos se tropezaban o se daban un golpe, ¿a quién acudían? ¿A papá o a la gran consoladora Teresa Bauer? Teresa, uno quiere la mamá porque la mamá tiene unas cualidades las cualidades maternas, pero que abrazan y dan consuelo y confort y consolación y sanidad, que vienen al lado. Eso es lo que quiere decir paracletos. Cleitos es ayudador, pero el sufijo para es como paramédico, que es lo que una línea paralela. ¿Qué es paralelo? Algo que corre al lado, que es paramédico. Estás en tu dificultad y viene un médico al lado tuyo para socorrerte en tu momento difícil. Esos son más cualidades femeninas que son masculinos. Y se oye hasta eso en el Espíritu Santo, nuestro consolador. Ese es un tratamiento muy ligero y muy pequeño de ese asunto, pero en lo bíblico se ve el Espíritu Santo con cualidades femeninas. Muchísimas gracias. Y sí, porque hablaste de la Trinidad de Dios y la Trinidad en la familia. Y entonces, qué bueno que aclaraste esto, porque honestamente lo he escuchado muy poco
y yo creo que muchos tampoco lo han escuchado. Entonces, muchas gracias por esta aclaración. El pastor Pablo tiene una excelente pregunta para todos los pastores y líderes en estos tiempos. Pastor Pablo. Sí, Kyle, gracias, gracias. Muy buen mensaje y bíblicamente centrado, claridad. Para ponerlo en corto tiempo tan claro es un don que Dios le ha dado, gracias a Dios. Mire, ahora pensando si están pastores aquí entre nosotros y viendo lo que está pasando en el mundo, también desde las áreas políticas, leyes que se están dictando en el mundo, y bueno, como esta onda de perversión está avanzando tan fuertemente, ¿cómo puede un pastor trabajar para ayudarle a la gente a tener una claridad en esto? Claro, ya mencionaste hermenéutica sana y todo esto, y conocer las escrituras y el poder de Dios o las dinámicas de Dios. Muchas veces eso nos falta. Pero ¿cómo podemos ayudarle a los pastores a que le ministren sabiamente, correctamente a la gente en la iglesia? Y claro, la pregunta que hoy se están haciendo muchos líderes es: cuando este tipo de gente llega a nuestras iglesias, ¿cómo les vamos a ministrar? Entonces, como dos cosas ahí en una pregunta. Ok, primera pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer dentro de la iglesia? Yo he llegado a conocer, y nosotros hablamos de eso el lunes en el pluralismo, de que la gente quiere escuchar la verdad. Estuve hablando con mi hermana anteriormente en esta semana acerca de este tema, y ella me contó una historia de una persona que era muy alto en el homosexualismo y en lo de Hollywood, de California, y estaba muy envuelto en este estilo de vida. Y se topó con unos cristianos en un restaurante y se acercó, y cuando se enteró que eran cristianos, dijo que ustedes nos odian, ¿verdad? Y como que quería pelearlos. Y los cristianos dijeron: no, no te odiamos, pero eso es lo que creemos y eso es lo que la Biblia dice. Y lo dijeron en una manera con mucha gracia, con mucho amor, y no despreciando a la persona. Y eso es muy clave: no despreciar a una persona por el pecado en que viven. Jesús los ama. Pero, y en el momento, el hombre cuenta, en el momento algo dentro de sí quiso lanzarse sobre él y pelearlos, pero había otro trozo de su corazón que dijo: eso es lo que estaba anhelando escuchar. Y él ni siquiera sabía que lo quería, pero cuando le pegó la verdad, la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo diría que la gente en nuestras iglesias quieren la pura verdad. Y nosotros como pastores y líderes, con misericordia, amor, gracia y con un espíritu redentor hacia la gente, decir la pura verdad, qué dice la Biblia, y no retroceder de estas verdades. Y la gente, si se dé cuenta o no, están sedientas de la verdad, porque nuestros espíritus fueron creados, fueron en Dios, y van de regreso hacia Dios, y lo único que les va a satisfacer es Dios. Y tal vez en la carne de la mente o la carne física, van a tener una reacción en contra, o hasta burlarse. Jesús nos prometió que iba a haber burlas y persecuciones y dificultades. Eso es una promesa bíblica. Pero no podemos retrocedernos de decir la verdad. Y perdón, Pastor Pablo, se me olvidó la segunda pregunta. Sí, bueno, cuando esta gente que está en esos problemas llega a la iglesia, ¿cómo ministrarles? Porque aquí también hay a veces una confusión, un temor, y bueno, esta gente que trató a este personaje con gracia y con respeto en cierta manera, sin avalar el problema o el pecado. Entonces, pues eso no es una cosa común y corriente. Entonces, ¿cómo ministrar? Tenemos que recordar cuál es nuestra meta.
Nuestra meta es, 1, ser un discípulo de Cristo. Número 2, cumplir la gran comisión por predicar las buenas nuevas, salvar almas y discipular esas mismas almas. Entonces, si alguien llega a tu iglesia que es una pareja homosexual o un transgénero, ¿qué vas a hacer? Muchas personas, lastimosamente, muchas iglesias automáticamente quieren desechar esta persona. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que Dios no te desechó a ti en tus errores y pecados cuando tú primeramente entraste a una iglesia. Nosotros, ¿qué haríamos con una persona que está viviendo en pecado, en un pecado sexual heterosexual? ¿Los botaríamos de la iglesia o los restauraríamos? Si alguien haya cometido homicidio, ¿nosotros los botaríamos? ¿Alguien que tiene alcoholismo o drogadicción, los botaríamos? Pero entonces, ¿por qué lo haríamos con alguien homosexual o transgénero? Jesús murió por esas personas. Podemos aceptar, pero no tenemos que afirmar el pecado en que viven. Y si sigues predicando la verdad con amor, misericordia y gracia, deja que el Espíritu Santo haga solo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y buenas nuevas, ni tú ni yo somos el Espíritu Santo. Él transforma corazones, no yo y no tú. Él puede penetrar hasta la médula de una persona, no tú y no yo. Entonces, predica la verdad, abraza, ama, sé un redentor y no el juicio o el juez. No pases juicio. Teresa y yo fuimos misioneros en México por un tiempo. ¿Y sabes quiénes eran nuestras primeras congregantes? Una pareja lesbiana. Nuestras primeras congregantes. Y nosotros dijimos al principio, eso es quienes somos, eso es lo que creemos, es lo que la Biblia dice. Y ellas por igual nos dijeron, eso es quienes somos y es lo que nosotros creemos. Y dije, bienvenidas. Y yo prediqué allá, igual como predico aquí y en mi propia iglesia. Y sobre los meses hubo una transformación en ellas. Hasta el momento que nos quisieron hacer una bondad y vinieron a nuestra casa para limpiárnosla. Y una de las señoras estaba limpiando la cocina y yo estaba sentado en el pretil, no ayudándola, pero ella comenzó a platicar conmigo y dijo, ¿sabes qué? Yo he estado pensando mucho en mi relación con mi pareja. Y dijo, yo no creo que eso le agrada a Dios. Y yo le puse un hasta aquí a mi pareja y dije, podemos ser amigas, pero nada más. Mira, yo no tomé mi Biblia y paz homosexual, que vas a ir al infierno. ¿Qué nos va a ganar eso? ¿Qué nos va a ganar? No va a ganar un alma, solo va a destrozar un alma. Pero si amas con el amor que Jesús tiene para con la persona, le dices la verdad, deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Ahora, yo tengo una pregunta porque mencionaste durante toda tu enseñanza el tema identidad. Usaste esa palabra muchas veces y obviamente ese tema también es un tema que se está hablando en las iglesias, que hay una falta de identidad, que tenemos un problema de identidad y no solamente en esas zonas, sino que en varias zonas. ¿Qué recomendación le daría a un pastor en cuanto a esto? A veces yo creo que los mismos pastores no están muy seguros de cómo ayudarle a la persona a entender su identidad y sin enfocarse en una cosa que lleve al egocentrismo. Bueno, esa es una pregunta cargada. Pero en Salmo 119, si no me equivoco, yo creo que es versículo 130 o 131 por ahí. Dice, la exposición de la palabra da luz hasta para los simples poderla entender. Nosotros lo hablamos el lunes con los otros pastores acerca del pluralismo, de exponer la palabra de Dios, cómo ayudar a la gente a recuperar o entender su identidad. La exposición de la palabra da luz. Y otra vez,
Nosotros somos portadores de las buenas nuevas, portadores de la palabra de Dios. No somos el Espíritu Santo. Podemos enseñar, podemos radicar nuestra identidad en Cristo y pedir que el Espíritu Santo a nosotros nos enseñe. Eso sería una clase entera en comprensión de los tiempos para desarrollar todo ese tema. Pero pide que el Espíritu Santo te ayude a ti a saber quién eres en Cristo, y eso, lo que eres en Cristo, puedes pasar a otras personas. Por eso Jesús dijo en la Gran Comisión, no hagan convertidos o cristianos, hagan discípulos. Y se hace un discípulo por el poder del Espíritu Santo, por la exposición de la palabra de Dios y por transmitir a otros lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. Y yo sé que eso es una respuesta muy simple. No da tiempo para una explicación entera. Como dije, eso sería una clase entera. Pero que conozcas quién eres tú en Cristo. Y eso va a comenzar a transmitirse a otras personas. Y el discipulado no es rápido y no es fácil. Es como dice el libro de Isaías, que línea por línea, precepto por precepto, aquí un poquito y allá un poquito, poquito a poco, el Espíritu Santo nos va transformando. Gracias, Kyle. Amén, Yo creo que amén. eso puede ayudarnos mucho. Sí, sí. Y una cosa antes de terminar, yo creo que también en la iglesia estamos viviendo tiempos donde sí están llegando a las iglesias. Ya hablamos de los pastores. Ahora, las familias, ¿cómo enseñar a las familias de la iglesia y que las familias enseñen a sus hijos jóvenes y a sus niños a manejar estas situaciones? Porque no solo llegan adultos pecadores, ahora llegan jóvenes y niños con estos problemas. Y entonces en la escuela dominical y en el grupo de jóvenes se van a enfrentar con estas situaciones y muchos padres pues no están preparados cómo manejar estos temas. Ok, primeramente, cómo hacer discípulos, porque todo llega de regreso a eso, a ser discípulos, no creyentes. Leí en un libro hace unos días de que una de las mejores maneras de discipular a alguien es nada más ponerle en el camino de la presencia del Señor. Nada más crea el entorno donde la presencia de Dios puede llegar, y otra vez, Dios va a hacer lo que solo Dios puede hacer. En cuanto a cómo manejar eso en la familia, hay muchas diferentes dinámicas. Hay la dinámica de gente que tiene niños en pura inocencia, otros han sido expuestos, otros están luchando con el tema, y una respuesta no va a bastar para todo, porque hay que tratar de situación a situación. Pero en lo general, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer como papás es vivir en casa lo que nosotros confesamos en la iglesia. Muchos niños no quieren seguir a Cristo cuando crecen, lamentablemente, porque ellos ven una hipocresía en casa. Que todo está bien en la iglesia, todo es en victoria en Cristo, estoy bien, hermano, todo eso. Y luego llegan a la casa y son un demonio, son un monstruo con palabras feas y tal vez violencia física y mentiras y borracheras, lo que quieras. Y ellos dicen, hey, ellos no son así en la iglesia. Si es pura hipocresía eso, no quiero nada que ver. Como mamá y papá, lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es ser la misma persona en iglesia que en casa. Y traer la palabra de Dios a la casa. Todo lo que hacemos se basa en la palabra de Dios. Cuando disciplinamos, introducimos la palabra de Dios, los conceptos bíblicos. Cuando hay tiempos difíciles, oramos como familia. Cuando hay momentos en cuando nada más nos sentamos como familia y yo me pongo en el piano y todos adoramos al Señor juntos, oramos juntos, hablamos de la Biblia en la mesa, en el comedor, juntos. Hacemos juegos bíblicos juntos con nuestros hijos. Y mis hijos ya están
ya en su mera adolescencia. Mi mayor el próximo mes va a cumplir 18 y mi menor tiene 12 ya, próximo año 13. Entonces ya están en su mera adolescencia y todos sirven al Señor. Y no digo para decir que qué bueno, pero Teresa y yo fuimos muy intencionales de en todo, no dejamos pasar cosas. Cuando nuestros hijos tenían 3, 4 años y comenzamos a mirar en la televisión cosas homosexuales, en comerciales o hasta en caricaturas, de 3, 4 años, yo recuerdo sentándome con ellos en la mesa y apropiado para sus edades. Yo comencé a decir, hey, ¿ustedes saben cómo mamá y papá somos un matrimonio? Sí, sí. Los niños necesitan papá, pero también necesitan mamá. Oh, sí. Así lo creó Dios. Y tú sabes que hay algunas personas que creen que está bien que papá se case con papá y los niños, ¿qué? Dije, no, sí, así creen muchos, o mamá con mamá o algo así. Dije, y de 3, 4 años, dije, así no lo hizo Dios. Van a enfrentar eso mucho. Y no temas en sacar estos temas con los niños y conéctalos con la palabra de Dios. Otra vez, la exposición de la palabra da luz. No, yo creo que por hoy tenemos un buen racimo de cosas que nos ha dado Kyle para empezar a aplicar esto y predicar la verdad, haciendo un acercamiento sano a la palabra de Dios, pero también pues la verdad con el amor, ¿no? Eso es algo que yo creo que es súper importante en esta fase, con todo el mundo, ¿no es cierto? Pero este mundo pues obviamente nos desafía de manera especial en estos tiempos. Verdad, amor, y eso es lo que yo personalmente me llevo después de esta charla. Gracias, Kyle. Muy bien. Muy bien, gracias, Pastor Kyle, muy bien. Pastor, muchas gracias, Pastor Pablo, qué bueno tenerlo y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.